Carlos siempre había sido una persona ocupada. Entre su trabajo de oficina, largas horas frente al ordenador y poco tiempo para cuidar su salud, nunca pensó demasiado en su cuerpo, hasta que un día todo cambió. Una mañana, mientras estaba en el gimnasio, notó algo extraño. A pesar de estar en buena forma física, sentía debilidad en ciertas áreas de su cuerpo que nunca había considerado importantes. Se sentía incómodo, incluso inseguro. Decidió ignorarlo, pensando que era solo cansancio. Pero los días pasaron, y la sensación no desapareció. Una tarde, mientras navegaba por internet, encontró un video con un título llamativo: haz estos 4 ejercicios de Kegel diariamente para fortalecer los músculos pélvicos. Al principio, Carlos se rió. Pensaba que esos ejercicios eran solo para mujeres o para personas mayores. Sin embargo, algo en su interior le dijo que no lo ignorara. Curioso, decidió investigar más. Descubrió que los músculos pélvicos son esenciales para muchas funciones del cuerpo: estabilidad, control, postura e incluso rendimiento físico. Lo que más le sorprendió fue saber que muchos hombres también sufren debilidad en esta área sin darse cuenta. Esa noche, Carlos tomó una decisión: iba a probar. Al día siguiente, comenzó con el primer ejercicio. Se sentó en silencio, intentando identificar los músculos correctos. No fue fácil. Al principio, ni siquiera estaba seguro de si lo estaba haciendo bien. Se sentía torpe y un poco ridículo. ¿De verdad esto funciona?, se preguntó. Pero decidió seguir. El segundo ejercicio requería concentración y respiración controlada. Carlos notó que su mente comenzaba a relajarse. Era diferente a cualquier entrenamiento que hubiera hecho antes. No se trataba de levantar pesas o correr, sino de conectar con su propio cuerpo. El tercer ejercicio fue más desafiante. Tenía que mantener la contracción durante varios segundos. Sus músculos temblaban ligeramente, pero algo dentro de él le impulsaba a continuar. El cuarto ejercicio, el más simple en apariencia, resultó ser el más difícil de dominar. Repeticiones constantes, control total, disciplina pura. Los primeros días fueron complicados. Carlos dudaba constantemente. A veces olvidaba hacer los ejercicios, otras veces sentía que no estaba progresando. Pero algo había cambiado. Ahora era consciente de su cuerpo de una manera completamente nueva. Una semana después, comenzó a notar pequeñas mejoras. Su postura era mejor, su energía aumentaba y, lo más importante, se sentía más seguro de sí mismo. No podía creer que algo tan simple tuviera un impacto tan grande. Motivado por los resultados, Carlos decidió integrar los ejercicios en su rutina diaria. Ya no era una obligación, sino un hábito. Sin embargo, lo que Carlos no sabía era que este pequeño cambio sería el inicio de una transformación mucho más grande en su vida. Una transformación que no solo afectaría a su cuerpo, sino también su mente, sus relaciones y su confianza. Y así, sin darse cuenta, Carlos dio el primer paso hacia una versión más fuerte de sí mismo. Después de varias semanas practicando los ejercicios de Kegel diariamente, Carlos ya no era el mismo. Su cuerpo respondía mejor, su postura había mejorado notablemente y su confianza crecía poco a poco. Pero, como en todo proceso de cambio, los verdaderos desafíos apenas comenzaban. Al principio, los resultados lo motivaban. Sin embargo, con el tiempo, la rutina empezó a volverse monótona. Ya no sentía la emoción del inicio, y la disciplina comenzó a fallar. Algunos días se saltaba los ejercicios, otros los hacía sin concentración. Y tal vez ya es suficiente, pensaba. Pero en el fondo sabía que no era verdad. Una noche, mientras se preparaba para dormir, notó algo importante. Cuando dejaba de hacer los ejercicios correctamente, su cuerpo lo resentía. No era tan evidente como antes, pero estaba ahí. Era como si su progreso dependiera completamente de su constancia. Ese pensamiento lo inquietó. Al día siguiente, decidió cambiar su enfoque. Ya no se trataba solo de hacer ejercicios, sino de entender su cuerpo. Comenzó a practicar con más atención, enfocándose en la respiración, en cada contracción, en cada segundo. Fue entonces cuando algo curioso ocurrió. Carlos empezó a notar una conexión más profunda entre su mente y su cuerpo. Los ejercicios dejaron de ser una tarea física y se convirtieron en un momento de concentración total, casi como una meditación. Un día, mientras entrenaba en el gimnasio, sintió una estabilidad que nunca había experimentado antes. Sus movimientos eran más controlados,
más firmes. Incluso su entrenador notó el cambio. ¿Has estado haciendo algo diferente?, él le preguntó. Carlos dudó por un momento. No sabía si debía mencionarlo. Pero finalmente respondió. Sí, algo pequeño, pero constante. Esa respuesta lo hizo reflexionar. A medida que pasaban los días, los ejercicios comenzaron a influir en otras áreas de su vida. En el trabajo, era más enfocado. En situaciones de estrés, reaccionaba con más calma. Incluso su forma de caminar había cambiado, ahora lo hacía con seguridad. Sin embargo, no todo era fácil. Hubo días en los que se sentía cansado, sin motivación. Días en los que dudaba si todo ese esfuerzo realmente valía la pena. La diferencia ahora era que Carlos ya no se rendía fácilmente. Había aprendido algo importante: el progreso real no es lineal. Una tarde, mientras descansaba en el parque, observando a la gente pasar, pensó en cómo algo tan simple había cambiado su perspectiva de la vida. Antes buscaba resultados rápidos, ahora entendía el valor de la constancia. En ese momento, recordó cómo se había sentido al principio, inseguro, desconectado de su cuerpo. Y comparó eso con el presente. La diferencia era enorme. Pero aún había algo más por descubrir. Una noche, decidió desafiarse a sí mismo. Aumentó la intensidad de los ejercicios, prolongando las contracciones, mejorando el control, enfocándose en la precisión. No fue fácil. Sintió el esfuerzo, la tensión, pero también una fuerza interna que nunca había explorado completamente. Era como si estuviera desbloqueando una parte de sí mismo que siempre había estado ahí, esperando. Carlos entendió entonces que esto no era solo un cambio físico. Era un proceso de transformación personal. Y aunque ya había avanzado mucho, sabía que aún no había llegado a su máximo potencial. Lo mejor estaba por venir. El regreso de Carlos a su rutina no fue perfecto, pero fue decidido. Después de aquella semana difícil, entendió que el verdadero cambio no se mide en días perfectos, sino en la capacidad de levantarse cuando uno falla. Y esta vez, su mentalidad era diferente. Ya no buscaba resultados rápidos. Buscaba constancia. Cada mañana, antes de empezar su día, dedicaba unos minutos a sus ejercicios de Kegel. Ya no eran algo extraño o incómodo. Se habían convertido en una parte natural de su vida, como respirar o caminar. Pero lo más impresionante era lo que estaba ocurriendo más allá del cuerpo. Carlos ya no era la misma persona. Su confianza había crecido de una forma que nunca imaginó. En reuniones de trabajo, hablaba con claridad y seguridad. Sus compañeros comenzaron a verlo como alguien más firme, más presente. Incluso sus relaciones personales cambiaron. Amigos y familiares notaban su energía. Ya no era el Carlos distraído o cansado de antes. Ahora estaba más atento, más conectado, más vivo. Una tarde, mientras caminaba por el parque, reflexionó sobre todo el proceso. Todo había comenzado con un simple video, una pequeña decisión que en su momento parecía insignificante. Y sin embargo, había cambiado su vida. Nunca pensé que algo tan simple pudiera hacer tanto, murmuró con una sonrisa. Pero en el fondo sabía que no eran solo los ejercicios. Era la disciplina. Era la constancia. Era la conexión con su propio cuerpo. Con el tiempo, Carlos decidió ir un paso más allá. Comenzó a investigar más sobre el bienestar integral, respiración, meditación, movilidad. Descubrió que el cuerpo funciona como un sistema completo, donde cada parte influye en el todo. Los ejercicios de Kegel habían sido solo el comienzo. Un día, uno de sus amigos más cercanos se le acercó con preocupación. Últimamente no me siento bien, sin energía, sin control. No sé qué me pasa. Carlos lo miró por un momento. Esa sensación le resultaba familiar. Era exactamente como él se había sentido meses atrás. Entonces, sin dudarlo, compartió su experiencia. No como alguien que lo sabe todo, sino como alguien que ya había pasado por ese camino. Le explicó lo que había aprendido, cómo empezar, y sobre todo, la importancia de la paciencia. Porque el cambio real no ocurre de la noche a la mañana. Su amigo decidió intentarlo. Y en ese momento, Carlos comprendió algo aún más grande. Su transformación no solo era para él. Podía inspirar a otros. El viaje que comenzó como una curiosidad se había convertido en una misión personal,
ayudar a otros a descubrir el poder de pequeños hábitos. Esa noche, antes de dormir, Carlos realizó su rutina una vez más. Cada contracción, cada respiración, cada segundo, tenía sentido. Ya no había dudas. Ya no había inseguridad. Solo había progreso. Y mientras cerraba los ojos, entendió la verdad más importante de todas. No se necesita un cambio enorme para transformar tu vida. A veces, todo comienza con algo pequeño. Algo que nadie ve. Pero que lo cambia todo.